Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy, primera ficha, ¿sí? Fundamentos de programación, vamos a ver de qué se trata esta materia, qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Bien, para poder empezar, yo siempre hago una introducción de dos conceptos básicos, que muchos me van a decir, profe, esto ya lo sabemos, ¿sí? Hay gente que lo sabe, la mayoría lo ha visto, y otros que no, ¿m? Pero por una cuestión de, para que nos vayamos en estas primeras 3 semanas, vamos a hacer como una, digamos, una nivelación a nivel general de tantos aquellos que no han visto nunca nada con aquellos que han visto de todo. Vamos a nivelarlos para ver por dónde vamos a ir, ¿sí? Primer concepto básico, nuestra herramienta de trabajo, el hardware, ¿sí? Hardware, como ustedes ya conocen por las definiciones, son todas las partes físicas, tangibles de algún sistema informático, perdón. Puede tener componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mecánicos, ópticos. O sea, hay un montón de ahí, hoy por hoy, tecnologías emergentes que no están puestas acá y se utilizan, ¿no? Como hardware inteligente. Cuando hablamos de hardware inteligente, ¿sí? No hablamos de una plancha que no tiene nada de inteligencia o algo que no puede ser controlado. Hablamos de un hardware que puede ser programable, ¿sí? Y para que un hardware sea inteligente, mínimamente tiene que tener esta estructura, ¿sí? Modelo von Neumann, que lo vamos a volver a repetir en un ratito, ¿sí? Tenemos mínimamente una CPU, o unidad central de procesamiento, ¿sí? El famoso core, el famoso núcleo, que algunos le llaman, ¿sí? Que es donde se hacen todas las operaciones, ¿sí? De trabajo, ahí es donde se hace el procesamiento de todo lo que se le pida. La memoria de trabajo, la memoria RAM, ¿sí? Que es volátil, o sea, prendemos el dispositivo, se activa y si no, queda apagada. Y todo lo que es periféricos de entrada y de salida. ¿Para qué sirven estos periféricos? Para que cualquier información que se requiera para poder hacer algún proceso se ingresa por acá. Teclado, mouse, pantalla táctil, algún disco, ¿sí? Un pendrive, un disco flexible, no, ya ni se usan. Un disco externo, un disco interno, donde hay datos, ¿sí? Entonces, esos datos externos tienen que llegar a memoria. ¿Por qué tienen que llegar a memoria? Porque este es el lugar de trabajo. Y de memoria, si no hacemos nada, quedan ahí. Pero la idea, ¿cuál es? Es lograr algún tipo de procesamiento, un movimiento de hardware. Entonces, ¿qué se hace? Se envía a procesamiento, a CPU, para que se procese lo que uno quiere. Por ejemplo, la suma de dos números, ¿sí? Esto procesa, una vez que se obtiene el resultado, vuelve nuevamente a memoria. Y la única forma de poder visualizarlo, que alguien lo vea y lo pueda utilizar, y generalmente es mandándolo a un periférico de salida, un monitor, una impresora, alguna salida en red, que vaya para algún lado, algún disco, ¿sí? Donde se grabe, está para que salga de memoria y quede, porque recuerden que en la memoria RAM, una vez que se apagó la máquina, se borró todo lo que había acá. Así que siempre los resultados de alguna forma tienen que llegar a algún lado, o terminar en pantalla, que es nuestro primer nivel de primer año, o en disco, ¿sí? Que es lo que vamos a ver, o como van a ver luego en comunicaciones y redes, cómo se maneja la información vía red o programar con web, donde los datos van, ¿sí? Todo eso lo van a ir viendo más adelante en la carrera o cuando ustedes quieran aprenderlo, ¿no? ¿Sí? Ese es el hardware, ¿no? Yo acá siempre les pongo una foto, un diagrama de una PC, generalmente de escritorio, como para que ustedes reconozcan, la mayoría, calculo que alguna vez vio una PC por dentro, ¿sí? Que está compuesta por muchas partes, ¿no? Puede estar compuesta por, sobre todo, bueno, la placa base o la mother, que es donde se van colocando todas las
el microprocesador, las placas adicionales que puedan llegar a tener, las memorias, etcétera, etcétera. La fuente de poder que alimenta todo esto sigue siendo electrónico, así que sí o sí necesitamos 220 por lo menos para que entre acá. Por supuesto que no todo es con 220, acá hay distintos voltajes de trabajo, pero bueno, eso va para la parte hardware cuando la estudian, ¿sí? En arquitectura, en segundo cuatrimestre, van a ver algo de más profundo de hardware. Por supuesto que necesitamos periféricos de salida y de entrada, monitor, teclado, discos, acceso a discos, ¿sí? Para poder tener en hardware todos esos dispositivos para lograr ese circuito que dijimos hace un ratito, ¿sí? Poder ingresar datos, ¿sí? Luego tener una memoria para poder obtener esos datos, un micro para que se pueda procesar, luego volver a memoria y luego algo para hacer alguna salida, ¿sí? Estamos hasta ahí. La consigna es, siempre que hablamos de computadora, yo voy a cambiar por hardware, seguramente, porque esto es un modelo de hardware. ¿M? Hoy por hoy tenemos muchísimos modelos, ¿sí? Tenemos celulares, tenemos tablets, tenemos electrónicos del hogar, ¿sí? Licuadora, hasta una plancha, podemos tener una plancha inteligente. ¿M? Que tenga algún procesador y que corra algún tipo de programa para poder manipular, ¿sí? Entonces, hoy por hoy pueden tener inteligencia en cualquier dispositivo hardware, físico, tangible, una zapatilla, unos anteojos, el reloj, un lápiz, lo que a ustedes se les ocurra, pueden ponerse hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, podemos ponerle eh, dispositivos de hardware para lograr la inteligencia de las cosas. ¿Sí? ¿Está? Por eso yo siempre voy a hacer los ejemplos tendiendo al hardware y no solamente a una PC de escritorio. ¿Está? Y bueno, ahora llegamos a lo que nos compete, que es el software, ¿no? Es todo aquello que está sobre el hardware, son componentes intangibles, ¿sí? Que están dentro de ese hardware inteligente para que haga algo. ¿Por qué? Porque si no, esta inteligencia que puede hacer, si nadie la comanda, y es como que está ahí, ¿sí? Yo puedo prender la cafetera, pero hasta que no me pongo a accionar, no va a hacer nada, ¿sí? O hasta que no la programo, o la calculadora, usted tiene una calculadora y hasta que ustedes no ponen un número y hacen algo, está a la espera, ¿sí? Entonces, el software son todos, ya ahora vamos a ver todas eh, esas capas que se van poniendo con el hardware para que ese software reaccione o accione, ¿sí? Se llama normalmente software ese conjunto de programas, esto que yo hablé de capas de software o programas, procedimientos necesarios para hacer cualquier tarea, ¿sí? La tarea que le competa al hardware que tenemos, ¿sí? Con respecto al software, hay distintos niveles de software. Yo siempre me gusta poner este dibujo. Esto no es parte de la materia en sí mismo, del material de la materia. Está contado de alguna forma, pero yo siempre les pongo este dibujo para relacionar, ¿no? Nosotros trabajamos, todo nuestro objetivo es hacer software. ¿Para qué? Para un hardware, ¿no? Para que el hardware actúe. Dentro de software hay distintos niveles, ¿sí? La primera capa de software que se coloca muy cercano al hardware es lo que se llama una capa de bajo nivel. Yo acá le puse un nombre genérico que es software de base. Puede haber distintos software acá, no necesariamente solo de base, que actúe directo con el hardware. Pero generalmente el software de base, que está conformado por sistema operativo, controladores de dispositivos, servidores, etcétera, etcétera, están en este nivel. Este nivel es un nivel muy específico, ustedes lo van a ver en parte en segundo año, en sistema operativo. Este nivel se ve mucho, se trabaja mucho en ingeniería electrónica. No sé si tendré por ahí algún electrónico o algún mecánico que esté también estudiando sistemas. ¿Por qué? Porque
Hoy por hoy, no, los electrónicos, los mecánicos, no solamente trabajan con hardware no inteligente, hoy por hoy se le pone inteligencia a todo. ¿M? Entonces, se necesita trabajar con esto, todo lo que es software embebido, en hardware, todo eso es incumbencia de más de un perfil de electrónico que de sistema. No significa que no lo podamos hacer nosotros, ¿sí? O trabajar con un electrónico para hacerlo, ¿no? Pero nosotros vamos más por el alto nivel. El medio nivel, ¿a qué se refiere? A aquellos software que están en una capa intermedia, una capa en donde se trabaja directamente con el sistema, con los software de base o con el hardware, ¿no? Acá me falta la flechita también directa al hardware. Nosotros, yo le puse acá un título como software de programación, porque nosotros vamos a ser usuarios de esta capa a nivel de editores de texto, de compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, todo aquello que a nosotros nos permita crear programas. Y por último, el software de aplicación en el alto nivel, que es el que vamos a ver en primer año, es todo para hacer software que puedan usar terceros, ¿no? Otros usuarios o yo como mi propio usuario. Por supuesto que nosotros no vamos a llegar a este nivel de complejidad, aplicaciones industriales, de oficina, software educativo, médico, etcétera, etcétera, ¿no? Videojuegos que puede estar acá y usa también otras capas de medio y bajo nivel, ¿no? Vamos a llegar a hacer programas muy sencillos, es más, vamos a empezar con un Hola Mundo, supongo, pero vamos a ver todos los fundamentos para llegar a hacer un pequeños programas, ¿sí? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Hay alguno que no haya visto de esta forma? Bien, cualquier cosa, pregunta. En la ficha 1 comienza con todo lo que es historia de hardware. Yo puse acá simplemente un resumen muy rápido, después en la ficha 1 lo leen. Paradójicamente llega hasta el 70, a las fines de los 70, después explosionó todo, es una explosión con la tecnología, así que ahí necesitaríamos varias flechas más para describir todo lo que viene sucediendo y todo lo que va a ser, porque hoy hay prototipos en un montón de áreas de hardware que se están trabajando, ¿no? Para mejorar las capacidades tanto de disco, de procesamiento, de memorias, etcétera, etcétera, de refrigeración, ¿no? Porque todo esto consume energía, así que también. Pero bueno, nosotros, es un resumen muy rápido, yo lo voy a pasar rapidito, porque bueno, me detengo nuevamente en el famoso modelo von Neumann, que es el que hoy por hoy todas las máquinas manejan, ¿sí? Eh, con mayor detalle o menor detalle, pero este es el modelo actual. Sé que por ahí puede que esté en boga mucho la computación cuántica, que por ahí tiene otros esquemas, pero son todos prototipos y bueno, hay que ver cómo van a quedar, ¿sí? En definitiva. Pero hoy trabajamos con esto, ¿no? Dispositivos de entrada que alimentan la memoria, de memoria vamos a CPU, y de ahí sale a salida. Sí, Leandro, levantaste la mano, ¿querés abrir Sí, profe. micrófono? Sí, Decime. sí. Quería preguntar cuándo creó von Neumann este esquema que está mostrando. Ah, mira, está en la fichita, pero a ver, no sé si lo tengo por acá, pero fue allá acá, por esta época, ¿sí? O sea, en la década Entre el 45 y del el 50. 50, por ahí, sí, 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 sí. Sí, porque, digamos, en realidad el precursor, digamos, el precursor del concepto de la máquina de estado, máquina de cálculo, que ustedes la van a ver en sistemas, la van a ver en sintaxis semántica de los lenguajes, van a ver mucho de este concepto de máquina de estado, que es la base que dio a todo el comienzo, ¿no? Algo en matemática discreta puede que vean, no me acuerdo, bueno, en arquitectura van a ver en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Pero este concepto fue lo que originó que
por ejemplo, Alan Turing pudiera implementar su primera máquina toda mecánica, ¿no? Y que después se fuera perfeccionando ya en forma electrónica y bueno, hasta los días de hoy, ¿no? Es por eso este modelo sigue siendo muy válido porque todos se basan en este modelo, ¿no? Aun cuando hoy tengamos máquinas en donde tenemos, ustedes vieron que la mayoría de las PC de escritorios hoy tienen lo que se llaman 2, 3, 4 core, 5, ¿sí? Los i7, i5, i7, ¿sí? Los cores, los núcleos, los microprocesadores, ¿sí? Que pueden computar en paralelo, ¿está? Entonces, imagínense las supercomputadoras que hay en el mundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cada procesador requiere muchísima energía, por eso por todos lados hay fuentes, hay ventiladores, los coolers para refrigerar, ¿no? Porque mientras más potente es la capacidad de cálculo, más es lo que necesita, ¿no? Para poder, el mayor consumo que tiene. Entonces, bueno, ahí tiene todo eso. Por eso les digo que este resumen queda súper corto, tendremos que hacer una actualización de los 70 hasta ahora y no nos alcanza el tiempo porque, bueno, aumentó tanta la tecnología y hay tantas cosas ahora en prototipo, en prueba para nuevas generaciones de computadoras que, bueno, estaríamos horas, ¿no? Hablando. Claro, la refrigeración, como les mostró el profe Gonzalo, la refrigeración líquida, sí, sí, sí. Grandes sistemas, aquellos supercomputadoras que tienen cientos de procesadores y necesitan muchísima refrigeración. Eh, a veces por ahí muchas cosas que parecen ciencia ficción o que hemos visto en las películas, que uno dice, oh, son inventadas, muchas veces hasta son sacadas de la realidad, muchas veces hay que ver qué equipo de asesoramiento tuvieron. Hay muchas veces que trabaja la NASA como consultor o universidades que hacen consultoría, entonces por ahí tienen sistemas eh, de refrigeración, digamos, sistemas bajo el agua, ¿sí? Con una refrigeración constante para poder mantener la temperatura, ¿no? De todos los dispositivos. Hay muchísimo. De hardware, mucho. Pero bueno, vamos con nuestro software, ¿sí? Si no, yo empiezo a hablar y allá vamos. Bien, no llegamos en realidad. Esa es la cuestión. Bueno, vamos con el software, ¿no? En nuestra materia nos ponemos, ¿no? Vamos a poner la camiseta de programadores, ¿sí? O de desarrolladores, ¿está? ¿Y qué significa eso? Que vamos a ser constructores de programas, ¿sí? ¿Qué es un programa? Un programa normalmente se lo define como una serie de órdenes o instrucciones que se ejecutan en un hardware, ¿no? Una computadora. Ese conjunto de órdenes tiene que ser bien detallada, bien concreta, ahora vamos a ver cuando veamos algoritmos, pero para que el hardware sepa cómo hacer, ¿sí? El programa, ese conjunto de órdenes o ese programa permite que el hardware resuelva problemas, realice tareas, ¿sí? Ya sea tareas que reemplacen a un humano o algo que necesitemos, ya sea por velocidad o por ambiente. Hay lugares donde las personas no pueden llegar y una máquina sí, sobre todo a nivel del espacio o a nivel del mar, por ejemplo, que por ejemplo no puede llegar un humano, pero un robot, ¿sí? O una nave o puede hacerlo, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, por eso hablamos yo siempre me gusta hablar de hardware y no computadora, porque puede haber muchas, siempre computadora se hace idea a lo que es el micro en sí, pero bueno, hoy un hardware puede estar compuesto de muchos micros, y muchas cosas, no solamente eso. Normalmente los usuarios comunes, o sea, nosotros, personas comunes, y vamos a ver que no vamos a ser tan comunes, pero un usuario común de computadoras normalmente se limita a cargar programas ya desarrollados por otros, ¿sí? Los usan, ¿sí? Todo lindo, un Word, un Excel, una página web, está un juego, ¿sí? Descargo, uso algún programa, no sé, de un buscador,
uso alguna aplicación de celular, ¿está? Pero tenemos el usuario avanzado, ¿sí? Que el que tiene conocimiento de programación, aquel que puede formular sus propios programas o de hacerlos para terceros. Ahí entramos nosotros, ¿sí? Como los desarrolladores, los programadores, los que tenemos el poder, ¿no? El poder de crear lo que sea, lo que querramos, ¿sí? Si tenemos el hardware adecuado, podemos hacer lo que queremos. Nosotros somos los encargados de poner esa capa de software por encima del hardware. Eso es lo que vamos a aprender en esta materia, ¿sí? Si ven, vamos a empezar en un nivel 0, pero a partir de ahí van a ir avanzando y van a ir subiendo, ¿está? Entonces, yo siempre les digo, cuando ustedes vienen a la clase de AED, se colocan la chomba, la camiseta o la camisa de programadores, ¿sí? Dejan de pensar como usuarios de los sistemas y se ponen a pensar cómo van a crear los sistemas, qué necesitan para poder crearlo, ¿sí? Por ejemplo, ya ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero yo me voy adelantando con ejemplos, me van saliendo los ejemplos siempre de distintas formas y en distintos lugares, ¿no? Pero eh, a todos, o a la mayoría, le habrá pasado, no sé si todos lo habrán hecho alguna vez, pero todos han comido seguramente alguna torta, algún pastel, ¿sí? Y la comieron, o fueron a un bar y la pidieron, o la comieron en un cumpleaños, o alguien les regaló, o lo que sea, ¿sí? Agarraron, la comieron, la disfrutaron, listo, ¿sí? Pero algunas veces habrá tocado estar del otro lado, del que la hace. Entonces, para poder hacer la torta, y no es tan fácil como comérsela, ¿sí? Requiere preparación, requiere pasos, requiere forma de trabajo, ¿sí? Para poder hacerla. Entonces, ahí eso sería un equivalente a un usuario común y un usuario avanzado, ¿sí? Aquel que se come la torta y aquel que la hace, ¿está? O el postre o lo que sea, ¿sí? Como para hacer el ejemplo de todo. Tengo que pensar bien los ejemplos, porque ustedes perdonen que si yo me empiezo a reír, porque bueno, seguramente que hay varios que también eh, me sale por ahí el doble sentido y me empiezo a reír sola. Usted dijo, tendría que haber elegido otro ejemplo, pero bueno, vamos. Los más viejitos seguro que me van a entender porque me estoy riendo. Pero bueno, no voy a explicar los chistes. Eh, eh, bien. Sí, Jessica. Está. Gracias, porque sí, sí, sí. Sí, no, yo siempre meto la pata porque como bueno, siempre me sale algún ejemplo en el momento, no siempre los pienso, entonces soy mucho de meter la pata, así que se van a ir dando cuenta, pero lo bueno que tiene es que, lo bueno es que normalmente después se acuerdan, decir, oh, ¿te acordás la pata que metió la profe? Bueno, y sale y se acuerdan de lo que estábamos hablando. Pero bueno, algunos lo voy a explicar, que no, tengo que cortar el video, me van a echar. Así que después se lo explican entre ustedes. Bien, vamos, sigamos. Entonces, sí. Sí, por eso digo, no, me tengo que cuidar, me tienen que avisar, pues si no, meto mucho la pata. Bien, vamos entonces con qué es programar, ¿no? Entonces, eh, es la creación de un programa de computadora. Programar, creamos programas, ¿sí? Eh, la programación de hardware, ¿sí? Normalmente se dice que es un arte, ¿no? El arte de hacer que un hardware haga lo que nosotros querramos. ¿Y por qué se dice que es un arte? Porque realmente, aun cuando entra mucho la lógica, vamos a ver muchas técnicas en AID, ¿cómo llegamos a esas técnicas? ¿Cómo las elegimos? ¿Cómo las adaptamos? Las modificamos en un proceso muy personal, ¿sí? Y ahí entra la parte artística, ¿sí? Cada uno tiene una forma de razonamiento diferente, rica, que le va a ir aportando distintas cosas. Por eso en esta carrera van a trabajar mucho en forma grupal, interdisciplinaria, porque van a ir
combinando, ¿sí?, distintas facetas y distintas áreas de estudio, ¿está? Normalmente para programar requerimos inteligencia, paciencia, capacidad de resolver problemas, conocimientos técnicos sobre áreas diversas, creatividad, autosuperación, autocrítica, muchas horas de estudio, ¿sí? Mucha paciencia, ¿sí? Sobre todo aquel que le gusta, al que, va a pasar acá, puede pasar dos cosas, que a ustedes les encante programar o que no, ¿m? Pero no... Normalmente, aquel que no le guste tanto programar la tiene que pasar a la materia, porque es una de las materias propias de la carrera, y aquel que le gusta la va a disfrutar más y seguramente va a tener más paciencia para sentarse y estudiar y aprender mucho más. ¿Por qué? Porque naturalmente van a ver que es algo que les va a gustar, ¿m? Pero no a todo el mundo le gusta programar como... No a todo el mundo le gusta a lo mejor toda la parte sistémica más subjetiva, como puede ser el análisis, ¿m? O un diseño, ¿está? Ahora en sistemas y organizaciones ustedes van a empezar a ver todo lo que es el concepto sistémico, todo lo que son las organizaciones, y ahí, bueno, van a ir viendo de que, si bien también hay técnicas y hay construcciones formales, pero resolver problemas no es siempre 2 más 2 de 4. Entonces, en muchos ámbitos de la programación implica mucha destreza en pensar cosas imaginativas, combinar herramientas, combinar técnicas. Eso es lo que vamos a atender en esta materia. No solamente aprender técnicas, sino a combinarlas. Y para eso hay que saber que existen, para qué sirven, para poder decir elijo la mejor o no. O sea, a lo largo de la materia vamos a ir haciendo hincapié en eso. ¿Qué información necesito para poder saber cómo la combino, con qué necesito combinarla, etcétera? ¿Sí? Bien. Vamos a los algoritmos. Para poder hacer programas, los programas son los que termina ejecutando un hardware, dijimos, ¿no? Conjunto de sentencias o instrucciones. Pero para poder llegar a hacer eso, normalmente los desarrolladores planteamos lo primero, los algoritmos, el qué hacer y el cómo, ¿sí? Ese qué hacer y cómo se produce con un conjunto finito de pasos para resolver el problema, ¿sí? Yo sé que me voy a meter me voy a meter en problemas, pero iba a seguir con el tema de, eh, no, después voy al ejemplo, Eh, ¿Cuál es la idea de esto? De que para poder decirle a la máquina, ¿sí?, qué hacer, se lo tengo que especificar, ¿sí?, bien detallado. ¿Por qué? Porque el hardware, como vimos recién, es un hardware que está ahí disponible. Ustedes vieron que cuando arranca, prenden ustedes una máquina, ¿sí?, o el celular, y bueno, está ahí. Aparentemente no está haciendo nada. Hay un montón de programas que corren en segundo plano, pero no hacen nada hasta que ustedes hacen que se ejecute algo, ¿sí? Entonces, ese hacer que se ejecute algo es el programa. Pero para poder hacer programa necesito previamente definir qué pasos se tienen que hacer. Un algoritmo si se plantea y escribe de forma que pueda ser cargado en la computadora, en un programa, y ahí es donde se tiene, ¿sí?, el programa que va a ejecutarse. La tarea del hardware es básicamente ejecutar ese algoritmo paso a paso, obtener resultados pedidos, ¿sí? Ese planteo del algoritmo en forma de programa resuelve un problema realizado por una persona, que es lo que llamamos programador o desarrollador, ¿sí? Ahí está, entramos nosotros, ¿no? Siempre siguiendo el modelo von Neumann, ¿sí?, aun cuando no estemos viendo el hardware acá, vamos a tener en cuenta esta imagen, que es, para poder lograr que un hardware haga algo, de alguna forma tengo que establecer o definir cuáles son los datos de entrada que se necesitan, cuál es el proceso que se tiene que hacer y cuál es el resultado o salida, ¿sí? En base a eso vamos a trabajar la mayor parte de esta clase, ¿sí? Cuando hablamos de algoritmo, ¿sí?, dijimos que era el primer paso para poder construir programas, ¿sí?
Normalmente el algoritmo es una lista bien definida, un conjunto de instrucciones bien definida, ordenada, finita, ¿sí? De operaciones o instrucciones que permite hallar la solución de un problema. Eh, por ejemplo, bueno, recetas de cocina, manual de instrucciones, ahí entra la torta, vamos a hacer la torta, ¿sí? ¿Por qué es bien definida y bien ordenada? ¿Está? ¿Por qué? Porque ustedes necesitan saber en el orden, o sea, qué, por ejemplo, qué ingredientes quiero hacer un pastel, quiero hacer una torta, ¿sí? ¿Cuál es cuáles son los ingredientes que voy a usar? ¿De qué forma los voy a combinar? ¿Sí? El paso a paso. Normalmente, eh, yo siempre les doy el siguiente ejemplo. No uso mucho el ejemplo de cocina, sino uso más bien el ejemplo de mi robotito amigo. Hoy vieron que está muy de moda, muy vigente, sobre todo en los países orientales, el uso de mascotas, ¿sí? El uso de androides, ¿sí? Para acompañamiento, para industria, para el hogar, ¿m? Donde son androides con forma, ya sea de algún animal o de una persona, ¿está? Que tienen cierta inteligencia para acompañar, ¿no? Ay, el Di Tulio, acá tengo, Natalia ha sido, siempre yo les pido que me den el nombre. El año pasado le habían puesto en el 1K10 el Ditu. No, yo no le llamaba el Di Tulio, pero el Ditu. Eh, el que lo conoce sabe. Yo, yo me remito al Ditu nomás, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, bueno, miren, ¿qué pasa si yo me construyo mi propio androide, ¿sí? Y lo quiero programar para que sea mi compañero, ¿sí? Y bueno, cuando yo estoy programando, estoy enseñando, ya sea un programa de computadora, ya sea de una PC, de un mobile, o mi robotito amigo, es como si estuviera enseñándole a un niño, ¿sí? Es como si estuviera enseñándole paso a paso qué tiene que hacer, aprender a caminar, aprender a comer, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de, hagamos que mi robotito amigo se siente conmigo a comer. ¿M? Entonces, ustedes imagínense, algo que normalmente hacen ustedes sin pensar, ¿no? Yo se los voy a describir, por ejemplo. Supónganse que decimos, bueno, vamos a comer, lo vamos a simplificar vamos a tener un plato de sopa, por decir algo, y queremos que nuestro eh, robotito tome la sopa, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, de alguna forma tenemos que hacer que se siente a la mesa, supongamos, no sé que vamos a poner una mesa, ¿sí? Y eh, ¿qué tenemos que hacer? Supongamos que vamos a usar una cuchara, tenemos un plato con comida, por lo tanto, ¿qué tenemos que decirle? Bueno, a ver, para poder empezar a comer, lleva el brazo, supongamos que nuestro robotito tiene partes móviles, incluidos brazos y piernas para caminar y agarrar cosas, ¿sí? Que tiene forma androide, ¿no? Que tiene forma humana. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, llevar el brazo, la mano, hasta donde está la cuchara. Todo eso implica un montón de cosas, un montón de pasos que ustedes, cuando lo hacen ustedes, no se están dando cuenta, pero su cuerpo está accionando un montón de pasos para poder mover la mano, ¿sí? Para poder agarrar la cuchara, ¿sí? Después que agarraron la cuchara, ¿sí? ¿Qué hacen? Y la llevan hacia el plato. ¿Sí? Por supuesto que tienen que verificar si el plato tiene comida, si tiene la sopa. Si tienen la sopa, tendrán que de alguna forma o mediante alguna técnica juntar un poco de líquido, ¿sí? Una vez que esté ese líquido de la sopa en la cuchara, ¿sí? Levantarlo, llevarlo cerca de la boca para que poder empezar a meterlo dentro de la boca. Después, una vez que está en la boca, sacar la cuchara, saborear, ¿sí? Procesar el alimento, ¿sí? Masticarlo, si fuera una sopa dura o algo así, o una comida, ¿sí? Y mientras tanto se puede bajar la cuchara y seguir masticando, ¿sí? Después tragar, y una vez que después que ya se tragó, se hizo todo el proceso, se vuelve a repetir. Entonces volver a agarrar la cuchara, volver a buscar la comida,
hasta que se acabe. Un proceso repetitivo que hacemos normalmente, ¿sí? Sí, bajo el hambre. ¿Está? Entonces, fíjense, esas tareas que ustedes hacen normalmente, todos los días y en muchas partes del día, a lo mejor no con la sopa, sino con un sándwich, con una comida, a lo mejor usan tenedor, cuchara o las manos para comer. Bueno, todos esos pasos tienen un orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene sentido, por ejemplo, que yo agarre y le diga, bueno, agarra la cuchara y llévatela a la boca sin comida, no te vas a alimentar, ¿sí? Eh, o poner la cuchara en el plato vacío, ¿qué vas a juntar? No vas a juntar nada, hay que verificar que haya comida. Tragar, o sea, si te pones la comida, tenés que tragarla, ¿sí? Porque si no, no vas a poder ponerte el otro bocado. Entonces, son un montón de pasos que llevan su orden. Eso es un algoritmo. Entonces, por eso acá es como estos ejemplos, ¿no? Uno ejecuta algoritmos cada vez que hace un cálculo matemático interno, no necesariamente ese algoritmo queda grabado en algún lado, ¿no? Es mentalmente, conducimos el automóvil, grabamos un programa de televisión, cualquier acción que hacemos, la hacemos así, a través de un algoritmo. Lo que pasa es que ya lo hacemos tan rápidamente y tantas veces que ya no lo concientizamos, ¿sí? Ya lo hacemos porque ya lo tenemos aprendido. Y pasa lo mismo con el hardware, ¿sí? Pero se lo tenemos que decir. Eso es lo que vamos a aprender, a cómo decirle qué hacer, en qué orden y dónde, cuándo está, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Con respecto a la estructura de los algoritmos, siempre vamos a ir bajo esta consigna de que para poder armar algún algoritmo necesitamos los datos, el proceso y los resultados, ¿sí? Si yo necesito, por ejemplo, quería comer un postre, una torta, un pastel en un bar, ¿sí? Y mínimamente voy a tener que pedir la torta que yo quiero, voy a tener que comer la torta y luego, bueno, pagar. Ahora, si yo la tengo que cocinar y tendré que ver cuáles son los ingredientes que tengo que buscar, ¿sí? ¿Cuál es el proceso? Tendré que establecer cómo es el orden, ejecutarlo y al final tendré la torta lista para comerla. Para poder resolver toda esta estructura, siempre los pasos para resolver un problema es entender el problema, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Luego que entiendo qué es lo que quiere el cliente o qué es lo que yo quiero hacer, tengo que especificar el algoritmo, el cómo lo voy a hacer paso a paso. Después, con este algoritmo solo no hago que el hardware accione, lo tengo que pasar a un programa de computadora. Ahora vamos a ver a través de un lenguaje de programación, ¿sí? Ese programa, una vez que lo escribo, ese código fuente, luego lo tengo que ejecutar en el hardware. ¿Para qué? Para que el hardware haga lo que yo quiera y termine resolviendo el problema que se tiene. Entonces, estos son los 4 pasos básicos fundamentales que vamos a aprender en la materia. Entender, ver cómo entender y resolver los problemas, especificar soluciones a través de un algoritmo, traducirlos en un lenguaje de programación, que en este caso va a ser Python, y luego correrlo, ¿sí? Con el lenguaje Python en algún equipo, ¿sí? Ya sea una máquina que tengan ustedes, máquina en laboratorio, en el celular, donde sea, ¿sí? Para poder llegar y ver que su algoritmo y su programa se ejecutó con éxito, ¿sí? Estamos hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Bien, bárbaro. Ahora, para poder seguir con las consignas de software y programas que vienen, vamos a repasar algo que yo estimo que la mayoría debe saber, pero puede que haya personas que no, o que no lo recuerden todo, por eso lo vamos a recordar. Yo lo voy a pasar muy rápido, digamos, ustedes después, si tienen más dudas, lo leen y después consultan, ¿no? Nosotros habíamos dicho que nuestro lugar de trabajo del hardware es la memoria RAM, la memoria de trabajo. Ahí es donde van a entrar todos los datos que se necesitan
y van a estar todas las salidas de resultados. Por lo tanto, este es nuestro espacio de trabajo. Esta memoria RAM normalmente está conformada como celdas de memoria, ¿sí? Donde cada celda representa un byte. Recuerden que los bytes son celdas de 8 bits. Ese byte es la mínima unidad de expresión que se conoce, o mínima unidad de información que puede dar, puede representar un número, una letra, un carácter, ¿sí? Con un byte limitado, ¿no? Pero lo puede representar. Y todo este byte, ¿sí? Está conformado, dijimos, por bits, ceros y unos, ¿sí? Por eso está todo en numeración binaria. ¿Por qué está en numeración binaria? Porque nuestras máquinas, hoy por hoy, son de dos estados, ¿no? Un estado de encendido y apagado, ¿sí? Si ustedes prenden la máquina, van a tener electricidad o no. Si ustedes, por ejemplo, prenden una lámpara, tienen una lámpara, la enchufan, por ejemplo. La prenden, ¿sí? Si accionan la perilla de encendido, prende, y si no, apaga. Por supuesto que si se corta la electricidad, no va a prender, va a estar apagado. Entonces, esos dos estados de encendido y apagado se representan numéricamente con el 0 y 1. Entonces, el 0 indica desconexión total, o no conectado, o no activado, ¿sí? Y el 1 es lo contrario, activado, conectado, ¿sí? Hay un pulso eléctrico, hay un pulso óptico de luz, por ejemplo, ¿sí? O no lo hay. Entonces, el 0 y el 1 es el lenguaje universal de todo hardware, hoy por hoy, ¿sí? Con las máquinas como las conocemos de von Neumann, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa? Programar de esta forma, con 0 y 1, 0, es una locura. Lo hacían en aquella época, en la década del 50, lo hacían, ¿sí? Se trabajaba, se programaba en binario. Hoy por hoy ya no. Hoy se programa en forma con lenguaje natural, con sistemas de representaciones que sean fáciles de trabajar, ¿sí? Ya el viejo sistema binario no se usa más, digamos, pero sí todo termina en un sistema binario, porque el hardware es el único idioma que conoce el código de máquina, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, nosotros conocemos el lenguaje natural, no importa qué idioma sea, alemán, ¿sí? Inglés, alemán, castellano, ¿sí? Español, cualquiera sea, chino, lo que sea. Bueno, es un lenguaje natural, un lenguaje simbólico, ¿está? De ese lenguaje natural de lo que nosotros le decimos, bueno, yo quiero que haga tal cosa, tiene que terminar en un lenguaje de máquina, un lenguaje de binario de 0 y 1. Entonces, para poder lograr esto, hoy existen tablas de traducción, ¿sí? La primera tabla que vemos es la tabla ASCII, después tienen las extendidas Unicode, después lo van a ir viendo, ¿no? Esto, recuerden que es la primera clase, así que después vamos a ir viendo, ¿qué son estas tablas ASCII? La tabla ASCII es una tabla en donde se presenta algún símbolo conocido, normalmente la tabla ASCII tiene solamente símbolos en inglés, ¿sí? En donde después las más extendidas empezó a poner símbolos en castellano y de distintos idiomas, ¿no? Pero supónganse la letra A, ¿sí? Representa, es una letra de nuestro alfabeto, ¿sí? Y que como símbolo se escribe así, por ejemplo, la reconocemos de esta forma, pero tiene una equivalencia numérica decimal, que es, por ejemplo, el 65, ¿sí? Para la letra A mayúscula, la A minúscula tiene otro número, tiene una equivalencia en sistema hexadecimal, ya después lo van a ver, el sistema de numeración, también, no sé si lo ven en matemática discreta o en arquitectura. En Aqua lo ven, bien. Se usa muchas veces el hexa porque es muy fácil para mapear memoria, direcciones, eso lo van a ver en ACO, en arquitectura, ¿está? Pero acá lo que nos interesa es lo siguiente, que todo símbolo que nosotros tenemos tiene una representación decimal, que es un sistema que usamos nosotros, y el sistema binario.
¿Está? Entonces, para cada símbolo que nosotros querramos usar, tiene su correspondencia en forma binaria. Es por eso que lo que vamos a ver a continuación de lenguajes de programación, traductores, etcétera, etcétera, ¿qué hacen? Toman los símbolos que nosotros escribimos en lenguaje natural, en los códigos fuente, y se traduce en algún punto, con algún proceso, ya lo vamos a ver, en código de máquina, en ceros y unos. Entonces, es mucho más simple trabajar hoy en día, programar es mucho más rápido, más natural que hace 80 años atrás, ¿m? Porque antes era 0 y 1, 0 y 1, ¿sí? ¿Está claro eso, no? ¿Todos lo tienen claro? ¿Sí? La representación. Bien, entonces, ¿dónde encaja lo que vamos a hacer? En lenguaje de programación. Los lenguajes de programación son es software que ya alguien ahí ha hecho, normalmente es software que está en el medio nivel, ¿sí? Si bien cualquier usuario lo puede usar, pero normalmente el que usa el lenguaje de programación es un usuario especializado, un desarrollador. Los lenguajes de programación son técnicas, son herramientas que comunican, ¿sí? De comunicación, para poder expresar instrucciones que van a ser ejecutadas en la computadora, ¿sí? O en el hardware. Son las que traducen ese lenguaje natural al lenguaje de máquina. Es por eso que usa conjuntos de símbolos, palabras, reglas, para combinarlas, y las combina de tal forma de que terminen en un conjunto de instrucciones que la máquina o que el hardware pueda reconocer y actuar, ¿no? Normalmente ¿se acuerdan que al comienzo hablamos de que había distintos niveles de desarrollo? Bueno, nosotros vamos a trabajar acá, en el alto nivel. Lenguajes de alto nivel hay muchísimos, ¿sí? Yo acá les puse de los más conocidos o los que pueden llegar a ver en la carrera: Java, C Sharp, Python, Haskell, son lenguajes de alto nivel. Eh, Hace de que sea muy fácil trabajar con ellos. Siempre están soportados o ayudados por algún motor, una máquina virtual, un motor de inferencia, que es un conjunto de otros programas de software ya hechos por terceros para poder hacer la traducción y el trabajo con el hardware. Entonces, normalmente el que programa en alto nivel, normalmente no tiene que programar en hardware directo, sino que programa más en forma declarativa y el motor interpreta estas declaraciones y las traduce en código de máquina. Después tenemos lenguajes de medio nivel, como C, C++, Pascal, en donde pueden llegar a tener algún motor de soporte o directamente trabajan con código de hardware. Y por último, los de bajo nivel, en donde ya directamente, sin ningún motor en el medio, ningún asistente de software, actúan directamente sobre el hardware, ¿sí? Como un assembler, un C. Estos son lenguajes muy bajo nivel que se requiere de mucho conocimiento de manejo de hardware, ¿no? Porque acá es donde hay que decirle todo lo que uno tiene que hacer. Nosotros, primer año, vamos a trabajar sobre este alto nivel, ¿sí? Vamos a ver muchas cosas que se hacen acá muy simples, pero también vamos a entrar un poquito en algoritmos más complejos que hace el motor y que tenemos que aprenderlos para que si algún día ustedes se dedican a esto y empiezan a bajar en los niveles o están en equipos en donde tengan que trabajar en estos niveles, puedan asesorar o participar o entender por lo menos, o dirigir a equipos donde tengan que trabajar en estos niveles. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda eso? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bárbaro. Con eso también agregamos que los lenguajes de programación se caracterizan de dos formas, de acuerdo a cómo hace la traducción de ese código fuente, de ese código que pusimos acá, el lenguaje natural, ¿sí? Cómo se lleva hacia un código objeto, un código que sea interpretado por el hardware, ¿sí? Que se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, eh, para poder hacer esa traducción, esa transformación, hay dos formas. Tenemos lenguajes de programación que usan lo que se llama compilador y otro que se llama intérprete.
Aquellos lenguajes que usan compilador, lo que hacen es, tienen un programa acá, llamado compilador propiamente dicho, que se encarga de tomar cada línea de código fuente, cada línea de código simbólico que ustedes escriben, y se traduce a código compilado, código objeto, código más cercano al código de hardware. En este proceso es donde se valida, se hacen las validaciones, validaciones de tipo, validaciones, chequeos, un montón de validaciones que vamos a ir aprendiendo, ¿no? Que se tienen que hacer para lograr un código que funcione, ¿sí? También vamos a empezar a ver a lo largo de esta semana dónde surgen los errores, qué pasa con los errores acá en el código fuente, en el código compilado, en el código de ejecución, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver, no se preocupen. Básicamente los compiladores generan un código, un archivo de código compilado que se puede ejecutar. Por supuesto que necesita de programas, ejecutores o enlazadores que se llaman, o link, para poder agregarle a este código compilado más características para que se pueda correr solo, ¿no? Se pueda autoejecutar. Esos son los famosos archivos exe, ¿no? Aquellos que uno los invoca y se ejecutan solo. Eso es esta rama, ¿no? El código compilador. Y los lenguajes intérpretes son aquellos que, a partir del código fuente, van interpretando cada línea de código fuente y van traduciendo, van validando, verificando y traduciendo a código de máquina para que se pueda ejecutar. Quiere decir que lee una línea, interpreta, ¿sí? Verifica, valida, verifica, pasa código objeto y ejecuta, ¿sí? Todo en la misma línea. Pasa a la próxima y hace todo lo mismo. Hoy por hoy ya casi no se usan los intérpretes puros. Hoy hay muchos lenguajes como Python que son intérpretes, pero que usan un precompilado, una preinterpretación que se llama, ¿sí? Para agilizar un poco las tareas. ¿Por qué? Porque normalmente los lenguajes intérpretes son mucho más lentos que los compiladores. ¿Por qué? Porque todo el trabajo de traducción, verificación en un compilador se hace acá, en tiempo de diseño, en tiempo de desarrollo, ¿sí? Entonces cuando se va a la ejecución es muy rápida, porque simplemente ya pasa el código limpio, ya verificado, no hay mucho trabajo acá. Por supuesto que hay varias cositas, ¿no? Pero la mayoría, el 80% ya fue filtrado en tiempo de desarrollo. En cambio acá no, acá todo va a la ejecución, o sea, cualquier macana que nos mandemos, cualquier error que nosotros cometamos, le sale directamente al cliente. Por eso este tipo de lenguajes requiere muchísimo de una figura que ustedes habrán escuchado mucho, que son los testers, ¿sí? Aquellas personas que se encargan, se dedican exclusivamente a testear y probar los programas para que no les salten los programas a los usuarios finales. Entonces, normalmente ustedes van a ver que hay errores que van a surgir cuando escriben código fuente, hay otros errores que salen en la compilación y otros en la ejecución. Ya van a ver cómo se tratan los de ejecución, ¿no? Pero en este tipo de esquema es mucho más complicado porque en un solo lugar salen todos los errores, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, los entornos de programación tienen preintérpretes que me van ayudando para evitar errores de código fuente más rápido, y me van avisando también, che, mira, esto te puede dar problema en un futuro, cosa de que el programador pueda volver atrás y corregir su código. Hoy por hoy, la mayoría de los lenguajes intérpretes tienen acá un pequeño preintérprete que se genera para no llegar acá en crudo a la ejecución porque explota todo, ¿sí? Es más, hoy por hoy hasta hay librerías, por ejemplo en Python, que son compiladas para que sea mucho más rápido también, ¿sí? Estamos hasta ahí, ¿sí? Las dos diferencias, ¿sí?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, Una consulta, profe. profe. sí, decime. ¿Qué tipo de esquema vamos a usar nosotros? Entonces, al final, Nosotros vamos a usar en realidad un esquema mixto. Nosotros vamos a usar intérprete, Python, ahora lo vamos a bien. caracterizar, pero tanto el lenguaje Python como los entornos que se usan hoy tienen lo que se llama el preintérprete, que sería como una especie de compilador que analiza tu código fuente y te va avisando de que hay errores. No es un intérprete directo, ¿sí? Es la máquina virtual que hay por acá, esto normalmente es una máquina virtual, que genera un preintérprete, ¿sí? Antes de salir a ejecución. ¿Está? Y ayuda un Perfecto. poco. Es como, exacto, es como Jeremías dice, es como hacer un filtro antes de llegar y ejecutar. ¿Por qué? Porque si no, muchas veces, ahora no, lo vamos a ver, no sé si en esta clase, pero en la otra, cuando ya entremos con el entorno de trabajo, vamos a ver cómo se ve un error de código fuente y por qué lo puedo ver. Porque los entornos de hoy en día, los buenos entornos, tienen un preintérprete que te va diciendo, che, mira, esto no lo reconozco, si vos lo pones en ejecución va a explotar todo. O directamente no, ni te lo interpreto porque yo sé que está mal. Entonces es como un paso intermedio, que acá no está, digamos, no está puesto porque, digamos, acá está el concepto puro de compilador-intérprete, pero hoy por hoy se usa un esquema mixto. Los intérpretes siempre tienen acá esto, digamos, acá en el medio para hacer ese filtro. Por eso, cómo caracteriza muy general a Python, después lo van a ver en el práctico el miércoles que viene. Bueno, es un lenguaje de programación, es interpretado, de alto nivel, multiplataforma, eso significa que es capaz de correr en distintas plataformas, tanto de hardware como software, es decir, hardware, cualquier equipo, y software, cualquier sistema operativo, ¿no? Puede ser Windows, Linux, iOS, cualquier plataforma. Multiparadigma, eso tiene que ver con la forma de trabajo. Nosotros vamos a usar este año solamente el paradigma estructurado, en el segundo año van a ver el paradigma de programación, y van a ver ahí que hay distintas formas de presentar o de armar los programas, y ahí se va a ver con mayor detalle esta ventaja, ¿no? Tipado dinámico es porque al tener una máquina virtual que se encarga de todas las operaciones de medio y bajo nivel, toda la parte de tipificación, que ahora vamos a ver qué es, no hace falta que nosotros tengamos que estar pendientes de eso, entre comillas, ¿no? Porque ya a lo largo de la materia vamos a ver que es muy importante que el desarrollador establezca perfectamente cuál es el tipado de sus datos, ¿sí? Y eso nos lleva a lo próximo, ¿no? Que es algunos elementos básicos de Python que vamos a ver inicialmente para poder hacer nuestro primer programa Python. No significa que esto lo empezamos acá y lo dejamos, no, este es el comienzo y vamos a seguir trabajando con esto y vamos a ir ampliando cada vez más. Así que si alguno que viene por primera vez no entiende del todo, no se haga problema, porque esto vamos a trabajar todo el año con esto, así que no se hagan problemas. Siguiendo con la estructura de los algoritmos que dijimos, respetar los datos, el proceso de resultados, para poder manejar datos, ¿sí? Ya sea porque entran como información para hacer algo, o ya sea porque salen como resultados de operaciones o de procesos, necesitamos caracterizarlos. ¿Cómo se caracterizan los datos? Como tipos de datos. En toda la jerga de programación se caracterizan así. ¿A qué se denomina tipo de dato? A un conjunto de valores posibles y de operaciones que se pueden hacer con esos valores, ¿sí? Asociados a esos datos. ¿Qué significa eso de que si yo tengo un conjunto de números enteros, ¿sí? Yo puedo tener una serie de operaciones sobre los números enteros o sobre los números reales? Esto es muy parecido a la tipificación de datos a lo que ustedes ven en conjuntos de valores, que no sé si lo ven en matemática discreta o lo van a ver en análisis, ¿no? Y en álgebra, que para todo tienen que especificar cuál es el conjunto
con el que van a trabajar, si el conjunto de números reales, imaginarios, ¿sí? O los números enteros, ¿sí? Acá pasa lo mismo. Todos los lenguajes de programación tienen especificados tipos de datos nativos. En Python tenemos 4 tipos de datos elementales, no son los únicos, ¿no? Hay muchos más, simples y complejos, ¿no? El primero que vemos es el bool o booleano, que son aquellos que reciben, que permiten valores lógicos, ¿sí? Ahí se representan en memoria con un byte por cada variable, ¿sí? Que yo fabrique lógica, y solamente puede tener los valores false y true, ¿sí? O true o false. El false es el falso, el cero absoluto, y el true es el verdadero, que puede ser cualquier valor distinto de cero. Hay lenguajes en donde el false es el 0 y el true es el 1, pero en la mayoría de los lenguajes que vienen basados en C, en sintaxis C, si alguno ha trabajado en C++, va a ver que mucha de la sintaxis de Python es muy parecida a esa rama, ¿sí? Es por eso que, bueno, el false es el 0 absoluto, o el 0, digamos, y el true puede ser cualquier cosa que sea diferente de 0. El int se refiere a todo lo que sea números enteros, en memoria va a tener un tamaño dinámico, porque Python, como gestiona los tipos de datos, va a establecer, si yo pongo un 2, es un número muy chiquito, seguramente usará un byte, ¿sí? O 2 bytes. Con un byte alcanza para representar el 2, pero si yo quiero poner 2 millones o 20 millones, y bueno, ahí ya va a requerir más bytes para poder representarlo, ¿sí? Por eso el rango se dice que es ilimitado, entre comillas. ¿Por qué? Porque puedo poner números negativos y positivos hasta donde quiera, hasta donde la memoria me lo permita. ¿Por qué? Porque la memoria es un lugar limitado. Ustedes fíjense en que en el día a día, yo creo que la mayoría ha pasado por celulares, en donde ustedes dicen, tengo tanto giga de memoria en mi celular, y cada vez que le van poniendo cosas y van cargando aplicaciones o imágenes o videos y todo lo demás, ese espacio se va reduciendo. Bueno, en la memoria pasa lo mismo, así que hay un recurso limitado, no es ilimitado, ¿está? Entonces ya vamos a ver en varios ejemplos a lo largo del año que cuando estos números son muy, muy grandes, y bueno, empieza a haber problemas en Python. Pero hoy por hoy, si bien está limitado en términos numéricos, Python tiene muchas librerías por debajo que se pueden colgar, que manejan grandes volúmenes de datos. Por eso es muy usado hoy en ciencia de datos. Nativamente es limitado, pero aplicándole librerías, vamos a ver bien que lo que son, van a poder utilizar grandes recursos de espacios, ¿no? Luego tenemos los float, que son para los números reales, números decimales, ¿sí? También tengo el doble para reales grandes. El float son 8 bytes por cada variable que ocupan, es fijo, un tamaño fijo, y ahí pueden ir números hasta 15 decimales, ¿sí? El str, tenemos el string, ¿sí? Que se representa como, o se conoce como str, ¿sí? Que es la cadena de caracteres, y ahí es donde puedo poner descripciones, nombres, todo lo que sea a nivel simbólico, ¿no? Y en memoria normalmente ocupa 2 bytes por cada cantidad de caracteres que haya, ¿sí? Usa el rango Unicode, por eso son 2 bytes y no uno solo. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, la palabra hola, ¿sí? Ya ahora lo vamos a ver. Si yo escribiera hola, voy a tener que necesitar 2 bytes para representar la H, 2 bytes para la O, 2 bytes para la L, 2 bytes para la A. Bueno, acá lo tenemos, la representación, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos de alguna forma esos datos, tenerlos en memoria, los tenemos que subir a lo que se llama variable, ¿sí? La variable es un grupo de bytes asociado que tiene un nombre,
o identificador, se lo damos nosotros, se lo da el programador, y un tipo de datos que especifica qué valores va a tener. Además de eso, tiene una dirección o ubicación de memoria, que nosotros en Python no la usamos, no tenemos acceso. La máquina virtual sí, y puede almacenar cualquier información referente a ese tipo de datos. Por ejemplo, si yo declaro una variable, como les decía recién, con un 7, en lugar con un 2, un 7, le pongo un nombre x1, y bueno, va a ocupar un solo byte. Si yo quiero guardar un número decimal, ¿sí? Real, y voy a ocupar 8 bytes, para guardar la parte entera y la parte decimal. Quiero un solo carácter, por ejemplo, un símbolo, y uso 2 bytes. Quiero representar la palabra Juan, y bueno, voy a representar en este caso 2 bytes por cada letra que necesite. En este caso, por ejemplo, este número, que es un poquito más grande que el 7, es un número entero, y bueno, esta variable ocupará 2 bytes en lugar de 1, porque excede la capacidad de un byte. Entonces, esa cantidad de espacio en memoria la va gestionando Python. Ustedes no necesitan saber exactamente cuánta cantidad en el día a día de su trabajo. Sí, de que Python es el que administra, ¿sí? Y sí, de que cualquier información que entre a memoria, ¿sí? O salga, tiene que tener un nombre, ¿sí? A través de la variable. ¿Estamos con ese concepto? Para poder hacer que esa variable tenga un inicio, ¿sí? Darle una creación en Python, hay que darle un valor inicial, ¿sí? Hay otros lenguajes en donde hay que especificar la creación, pero acá no. Acá simplemente con el signo igual, se le dice a Python, mira, yo voy a crear una variable. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, escribo en un código fuente, en un espacio de trabajo, A igual a 7, y pongo a correr este programa, Python dice, mira, acá vamos a crear una variable A en memoria con el valor 7, y bueno, voy a destinar un solo byte para guardar el 7, ¿sí? Es por eso que Python maneja automáticamente la cantidad de bytes, ¿sí? Con respecto a esa asignación, para Python es un tipado dinámico, así que no importa qué tipo yo le ponga, Python la va a aceptar, ¿sí? Es en ejecuciones donde enlaza, así que yo puedo, por ejemplo, asignarle inicialmente el valor de 20, después cambiarle a un nombre, o puedo cambiarle a un valor booleano, ¿sí? Si bien el lenguaje me permite hacer esto, ya vamos a ver más adelante que por manejo de valores comunes normalmente no se hace, siempre se le deja el mismo tipo, por análisis y por diseño, ya lo vamos a ver a eso. Por ahora sabemos que yo puedo elegir cualquier nombre y asignarle algún valor, ¿sí? Diana nos dice, no sería una buena práctica. No es una buena práctica, exacto. A una misma variable ponerles tipos distintos. Ya lo vamos a ver por qué más adelante, ¿sí? Bien, por ejemplo, cuando yo voy a trabajar, no puedo usar una variable sin ponerle algún valor, ¿sí? Tengo que asignarle sí o sí un valor. Acá hay un ejemplo de A igual a 34, y bueno, hay un prim, ya vamos a verlo al prim, que hace, ¿no? Pero para que lo veamos, yo me voy a pasar acá. En clase yo voy a usar mucho, este es un lenguaje que lo pueden ustedes levantar directamente de web, no hace falta instalarlo, el Python Tutor. Es una herramienta muy linda que usamos en clase para ir viendo los comportamientos de nuestros programas, ¿sí? La clase que viene vamos a ver esto de entorno, qué me conviene usar, qué podría tener, ¿sí? En la clase del práctico también lo van a ver. Yo voy a usar normalmente este Python Tutor para mostrarles. Por ejemplo, si yo le digo A igual a 7, perdón, A igual a 7, ¿sí? Y pongo a ejecutar este programa, eso es lo único que escribí. Perdón, me dio error porque, esperen que, esperen porque
Déjenme, porque estuve metiendo mal la mano. Ahí está, vamos a ver. Me está dando error. Ah, no, ahí está. Bien. Tiene que poner print, profe, para que muestre el 7. Sí, no, pero no hace falta. Lo que quiero es simplemente evaluar esta línea, que la podría hacer con un shell, pero la hago desde acá. Fíjense, le doy next para que el next lo que hace es interpreta y ejecuta. Esto lo único que hizo este programa es crear en memoria un espacio que se llama A y tiene el 7, ¿sí? Nada más, ni siquiera estoy mostrando por pantalla, nada, ¿sí? Yo podría poner B igual, perdón, ahí está. B igual a 10.000 o 100.000, ¿sí? Si yo ejecuto A, me crea la A con 7, y ejecuto B con ese valor, ¿sí? Entonces, ahí estoy asignándole valores en memoria con un nombre. Puse A y B, pero podría haber puesto número 1, número 2, ¿sí? Esto es simplemente una asignación. Yo puedo, cuando no sé qué valor ponerle, puedo usar el none. El none es una marca, una palabra reservada de Python, que permite inicializar una variable y decirle, mira, por ahora no sé qué valor va a tener. Entonces le pongo none, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Si yo una variable, por ejemplo, c, dale que no marco bien, si yo le pongo c igual a none, ¿sí? Esto es lo que va a hacer cuando yo ejecute esto, me va a decir, voy a crear una variable c en memoria que por ahora no tiene nada, no sé, a lo mejor después le pongo algo, por ejemplo, después, más adelante, agarro y le pongo, no sé, c igual a 77, ¿sí? Entonces, inicialmente la variable, bueno, acá A, B tiene su valor, inicialmente C no tiene nada, y después C pasa a valer 77, ¿sí? Entonces después le puedo cargar valores, ¿sí? Ese es el proceso de asignación. Esto lo voy a pasar rapidito, está en la ficha, es más o menos lo que acabo de hacer. Sí es importante tener idea de las reglas para nominar el nombre de las variables. Solamente pueden tener letras del alfabeto inglés, se pueden usar mayúsculas y minúsculas, son diferentes, ¿sí? No es lo mismo la mayúscula y minúscula, por eso se dice que es case sensitive. Python distingue entre mayúscula y minúscula. La minúscula no representa lo mismo que la mayúscula, así hay que tener cuidado con eso. Pueden poner dígitos, pueden poner guión bajo, ¿sí? Ahora bien, el nombre de la variable no puede comenzar con un número, siempre tiene que comenzar con una letra o a lo sumo un guión bajo, ¿sí? Está. Y tampoco se pueden usar palabras reservadas del lenguaje para nominar las variables, por ejemplo, none. Ya sabemos que es una palabra reservada, entonces yo no puedo usarla como nombre de variable, ¿sí? El nombre de la variable puede contener cualquier cantidad de caracteres, y siempre, bueno, yo acá no lo he puesto, pero es recomendable que el nombre de la variable sea representativo de lo que quiero cargar, ¿sí? Si yo quiero cargar un número y trato de ponerle número o algo que represente, o nombre, el nombre de una persona, nombre, la edad, el domicilio, siempre tratar de poner nombres representativos a lo que quiero representar. A ver qué nos dice Marcos, se ve muy lindo al inicio, pero cuando tienes que usar método logarítmico para la primera de las variables, uno quiere saltar por la ventana. Sí, sí, sí. Hay mucho. Sí, sí, de eso lo vamos a ir viendo. Python tiene muy pobre rendimiento por sí mismo con números muy grandes, ¿sí? Ahora bien, si le cargas una librería matemática por debajo, entonces ya es otra cosa. Ya no trabaja la máquina virtual básica, sino trabaja la librería, que ahí sí hace maravillas, ¿no? Pero lo hace con C. Generalmente las librerías están escritas en C. Aaron, levanta la mano si querés preguntar algo. Hola, profe, ¿cómo estás? Una consulta. Sí. Entonces, a una variable yo no le puedo llamar, por ejemplo, 23 casa. No No, puedo arrancar con un dígito.
No, no. Podés poner casa 23, sí, pero no puede empezar con un número porque si no, cuando va haciendo el intérprete, Python cree que como empieza con un número, es un número. Y no, es el nombre simbólico. Entonces, perdón, por eso no se puede empezar con un dígito porque va a creer que estoy escribiendo un número, que se puede hacer, ¿no? Digamos, acá no tengo el shell o no tengo el intérprete directo, lo van a ver la clase que viene, lo vamos a ver, pero yo podría escribir 33, ¿sí? Y lo toma como un número, fíjense, como un valor, ¿sí? Y es válido, ¿está? Por eso no podría escribir 33 o lo que sea, porque va a empezar con el 3, va a decir, esto es un número, no una variable, ¿sí? Es un valor, interpreta un valor, ¿sí? Y a pesar de que un guión sería válido, el guión es válido, ¿sí? Y podría ser ese número, 23 casas, pero la pregunta es si para vos tiene significado un número antes que una descripción. Generalmente los números se usan para describir cosas, por ejemplo, qué sé yo, número 1, igual a 5, número 2, igual a 7. Eso es más legible que poner 1 num igual a 6. Fíjense en 2 num igual a 90. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Por qué? Porque normalmente nosotros trabajamos de manera simbólica, no numérica. Entonces, para nosotros es más representativo una palabra que nos identifique qué estamos representando y después números que posiblemente se puedan servir para decir, mira, vamos a poner dos números, número 1, número 2. ¿Se entiende? Ambas funcionan, ambas formas, pero esta es como más clara, más legible que esta. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Queda? Sí, profe. Bien. Comentarios. Antes de empezar con todo lo que podemos hacer en un algoritmo básico en esta primera clase, yo siempre meto ahí comentarios, aun cuando no está. Está puesto en la ficha, ¿no? Pero yo lo pongo como fundamental. Para cualquier cosa de ahora en más, en mis clases, lo aclaro y hago mucho hincapié en mi clase, porque para mí los comentarios es fundamental que aprendan a construir códigos bien hechos desde el principio y con comentarios. ¿Por qué? Porque el comentario es un recurso que se tiene en donde cuando uno lo introduce, por ejemplo, introduce el numeral, como la barra en C o C++, hace de que eso que uno escriba no es interpretado por el lenguaje, por Python. Entonces yo ahí puedo escribir lo que yo quiera, ¿sí? Una descripción, por ejemplo, decir, mira, esta variable la voy a usar para contar cantidad de alumnos, o acá estoy por hacer una suma, o una búsqueda logarítmica, ¿sí? Entonces yo acá puedo escribir todos los comentarios que quiera. ¿Qué pasa? ¿Para qué me sirve el comentario? Para guiarme a mí, para ver qué estoy haciendo. Una asignación, bárbaro, escribo asignación hasta que la aprendo, ¿sí? Les va a ayudar mucho para documentar su código. Por más que algunos digan que los buenos códigos se autocomentan, no, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en equipo y lo que a ustedes les parece que está bien, ¿sí? A lo mejor para otro no lo entiende, ¿sí? Ustedes ponen n igual a 20 y usan n por todos lados y después viene otro y dice, che, pero ¿y n qué representa? ¿Sí? En cambio, si ustedes dicen, bueno, yo uso n para la cantidad de alumnos o la cantidad de clases que tenemos, y bueno, ya se sabe, en lugar de poner, normalmente lo que uno hace es poner n alumnos, por ejemplo, decir, bueno, mira, esto representa cantidad de alumnos, o can alumnos, también puede poner nombres más representativos, ¿no? Pero siempre el comentario antes de lo que estoy por hacer, ayuda. Esto lo vamos a decir del primer día hasta el final de la clase, de las clases,
yo se lo recomiendo porque esto es parte de la documentación de su código. Y además, en Python ustedes pueden hacer una documentación más formal, que es usando la triple comilla simple o la triple comilla doble, para comentar párrafos completos que después pueden llevarse a un archivo de documentación, un docstring. También lo van a ver en las fichas para poder documentar y que quede ahí bien escrito sus códigos y se puedan consultar, ya sea por otras personas o por ustedes mismos, porque ustedes pueden, ya van a ver que esto cada vez se empieza a ser más grande y van a llegar a tener 20, 30 líneas de código y de acá las hacen y a los 6 meses van a decir, ¿qué quise hacer acá? En cambio, si ustedes ponen la aclaración de lo que quisieron hacer, de acá a 6 meses van a saber qué quisieron hacer. ¿Se entiende? O si alguien más lo agarra el código, van a decir, ah, mira, este quiso hacer esto. ¿Lo hizo bien o lo hizo mal? No sé, pero esto es lo que se quiso hacer. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso yo introduzco comentarios ahí. Y ahora sí vamos a ver todos los pasos del proceso mínimo de datos, procesos y resultados. ¿Qué pasa con los resultados? Para poder mostrar los resultados por Python vamos a usar una función print, muy simple por ahora, después vamos a ver todas las formas posibles, etcétera, etcétera. Pero por ahora solamente vamos a hablar de print, que permite mostrar un mensaje por pantalla, ¿sí? Es una forma de salida de consola estándar, ¿sí? ¿Qué puedo mostrar? El contenido de una variable o mostrar mensajes formados por cadena de caracteres. Acá nos pregunta Maximiliano si es más recomendado el triple comillas que el control más. No. Normalmente lo que se recomienda es el numeral como un comentario común, pero si vos vas a hacer un código para documentar, sí va la triple comilla, ¿sí? Acá hay una cuestión también de formas. Por ejemplo, yo les cuento, ¿no? Yo muchas veces uso el triple comilla para documentar, pero por ejemplo, muchos profes de la cátedra te pueden decir, no, mira, triple comilla, usalo solo si vas a generar un docstring, ¿sí? Pero no necesariamente, ¿no? El triple comilla no va a afectarte en nada el rendimiento de tu programa, porque es un comentario, ¿sí? A lo sumo, cuando le pase un docstring, te va a interpretar ese comentario. Por eso, normalmente se aconseja el numeral, ¿sí? Poner todo con numeral. Van a encontrar los programas de las cátedras generalmente con numeral. Pero es opcional, eso no influye mucho. Pero muchas veces lo corrigen los profes. Sí. Bien. ¿Cómo mostramos contenido de una variable? ¿Sí? Yo voy antes de ir acá, me voy a venir por acá, ¿sí? Y hacemos ¿qué les parece que tenemos que hacer ahí? Cada vez que vamos a programar por primera vez, ¿sí? El Hello World o el Hola Mundo, ¿sí? Bueno, este es el clásico, ¿no? Cuando yo necesito aprender un lenguaje, ¿sí? Me bajo un tutorial y lo primero que hace es un Hola Mundo y después lo puedo ir cambiando, ¿no? Lo único que hace esta línea es un print del mensaje acá en la línea, Hola Mundo, nada más, un mensaje. Ahora bien, si yo quiero agregarle a esto, decirle, bueno, mira, fabricame una variable en memoria estática, así, con un 10, una A, un número. Vamos a poner, en lugar de A, le pongamos número. ¿Sí? Y ahora le quiero poner print, ¿sí? El número, el valor del número es, ¿sí? Coma, y voy a escribir el valor, el nombre de la variable. ¿Qué estoy haciendo acá? Acá estoy creando una variable en memoria, le estoy asignando yo un valor 10, ¿sí? De prepo, y luego uso el print para mostrar una cadena estática, que es lo que yo quiero que salga como resultado, y a continuación el valor del número, que es el 10, ¿sí? Si yo esto lo corro, ¿sí?
Fíjense, primero va a evaluar el hola mundo, lo va a mostrar acá. Después va a venir, va a crear la variable número con el valor de 10, acá. Y después le digo, bueno, mira, quiero imprimir. Entonces va a venir con el print y va a decir, mira, el valor del número es, y toma el valor 10 que tiene acá. ¿Sí? Entonces, eso es un uso correcto para mostrar una variable. ¿Está? ¿Qué es lo que está acá, no? A lo pongo en 3, muestro el resultado de A solito, o lo puedo combinar con un texto fijo, como lo puse yo, ¿sí? Lo que no puedo hacer es esa variable, encerrarla entre comillas simples o dobles, porque estaría literalmente mostrando el texto y no el valor. Yo podría, por ejemplo, vamos a poner acá, podría poner este número también en comillas, ¿sí? Comillas simples o comillas dobles, lo mismo, ¿está? Pero ¿qué va a pasar? Si yo lo ejecuto a esto, va a mostrar hola mundo, va a generar el 10, acá va a mostrar bien el 10, pero acá cuando diga el valor del número es, no me va a mostrar el valor del número, sino el nombre de la variable, ¿sí? Porque en realidad ni siquiera el nombre de la variable, estoy pasando una cadena string, ni siquiera el nombre, es un número, acá podría haber puesto cualquier valor. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Queda? Sí, profe. Sí, Antonella, no hay problema. Nos queda ahí un ratito y ya terminamos. Bien, por último, ¿cómo hacemos con los datos? Ya vimos que yo puedo generar mis propios datos, cargarlos en memoria. Ahora bien, ¿qué pasa si yo necesito que los datos los cargue el usuario, o yo mismo quiero ir cargando datos distintos, no quiero hacer siempre usar el mismo número, ¿sí? Voy a empezar con el input. ¿Alguien levantó la mano? No sé si tiene dudas. ¿Quiere abrir el micrófono? O la levanto sin querer. Bueno, fue sin querer, no hay problema. Entonces, tenemos una función input en Python que me permite realizar operaciones de carga de datos, ¿sí? Carga por teclado, y lo que va a cargar, o lo que se va a cargar en memoria, es cadenas de caracteres, ¿sí? Eso cuando yo pongo la instrucción input, esto aparece en consola un cursor que me va a permitir ahí cargar datos. Normalmente la función input siempre va acompañada de algún mensaje que le salga al usuario para decir, bueno, a ver qué es lo que quiero que cargues, y siempre va acompañado de un igual y un nombre de variable. ¿Por qué? Porque esta función, como tiene el objetivo de captar los datos que se cargan por teclado, en algún punto tienen que volcarse a memoria, ¿sí? Subir a memoria. Entonces se hacen a través de este nombre que yo le voy a poner. Entonces siempre el input requiere que esté un igual y un nombre de variable para poder subir a memoria. ¿Está? Entonces, si yo, por ejemplo, acá voy a borrar esto, le digo, vamos a poner nombre, nombre igual a input, y acá le vamos a poner un mensajito que diga ingrese un nombre, ¿sí? 2 puntos igual para que me dé un lugarcito. Nada más, no vamos a hacer nada por ahora con ese nombre. Cuando yo lo voy a correr al programa, ¿sí? Ya el intérprete se para acá y dice, mira, hay un input, acá el Python tutor me aparece una ventanita de carga de datos, entonces vamos a poner, no sé, Juan, le doy submit, y eso lo que hace es, acá me muestra cómo es la consola, que es lo que ve el usuario, que es lo que va a ver, que es el pedido del nombre, y acá en memoria quedó creada la variable nombre con el valor de Juan. Entonces de esta forma yo puedo cargar los valores que quiera, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero cargar un número? Esto lo vamos a ver en la presentación que viene, en el slide que sigue, pero supónganse que yo le digo, mira, quiero ingresar un número, ¿sí? Ingrese
un número. ¿Sí? Entonces, yo vengo acá, lo corro, le digo, bueno, a ver, ingresa un nombre, vamos a poner Juan, ¿sí? Submit, el nombre es Juan. Y ahora ingreso un número, 23, submit, ingreso el 23. ¿Qué pasa? Yo puse 23, pero como lo que está resaltando el teclado es solo caracteres, esa información viene en formato de string. ¿Y qué pasa con un formato de string? Si yo este número quisiera sumarlo o operarlo en forma aritmética, no puedo hacerlo. Tengo que convertirlo, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace acá? Para poder manejar números, cuando yo quiero que el usuario cargue números, ¿sí? O yo quiero cargar números tanto enteros como flotantes, voy a tener que usar una función adicional propia de Python también, funciones internas para poder hacer la transformación. La función in lo que hace es transformar una cadena en un número entero y la función float en una cadena. Perdón, la cadena en un float, en un número real. Entonces, de esa forma, ¿sí? Yo antepongo a qué tipo de datos quiero subir en memoria y luego el input para decir, bueno, ingresa algo y luego lo transformo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo este número realmente lo quiero como número y no como string, tengo que poner int, ¿sí? Y acá abro y cierro paréntesis para ingresar un número. Si yo esto lo corro, ¿sí? Y yo acá, bueno, escribo Juan o cualquier nombre, ¿no? Me carga el nombre, está lento, se me puso lenta la máquina, ¿sí? Y ahora ingreso un número, 23. Fíjense en que el número ya no se representa con doble comilla, sino con un número común. Entonces ese número es candidato ya a operarlo aritméticamente, ¿sí? Como un número entero, ¿sí? ¿Qué puede pasar acá? Que yo, vamos a sacar este nombre, ¿sí? ¿Qué pasa si yo corro esto, y me dice ingresa un número y a mí se me ocurre poner 32.6, ¿sí? ¿Qué les parece que va a pasar? Cuando yo le dé submit, ¿qué pasa? Este número no es un número entero, ¿sí? Sino que tiene un punto decimal. Me va a dar un error. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo le voy a dar submit y ahí me va a tirar un error, value error. ¿Por qué? Porque no puede convertir a un número entero, porque ahí hay un punto y un decimal y no sabe cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, si yo quisiera un número real, le vamos a poner acá float, ¿sí? Entonces ahí sí, cuando yo corra, ¿sí? Vamos a cerrar esta ventanita, puedo poner 34.6 si quiero, le doy submit y me lo toma. ¿Por qué? Porque si bien yo lo escribí en caracteres, luego lo transformo a decimales, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Ya vamos a trabajar sobre esto, no se hagan problemas, ya vamos a hacer que fallen y todo en el práctico y el viernes que viene. Y por último, el proceso. ¿Qué podemos hacer con, ya sabiendo cómo ingresar datos y cómo mostrar resultados? Podemos hacer como primera clase, para terminar, operaciones aritméticas básicas. Suma, resta, multiplicación, división real, división entera, cuando no voy a hacer una división y pierdo los decimales. Módulo o resto de la división, cuando yo quiero saber cuál fue el resto, ¿sí? No el resultado de la división, sino el resto de una división entera. Potencia, ¿sí? Son algunos de los operadores, ¿no? Ustedes van en el práctico, van a trabajar y van a hacer pruebitas de esto. Yo voy a hacer, por ejemplo, vamos a hacer esta carga. Yo puedo hacer la carga de número, ya que está. Vamos a cargar acá, vamos a poner número 1, ingrese un número, y vamos a hacer ingrese control B otro número, ¿sí? Entonces vamos a hacer número 1, ¿sí? No, lo que quería hacer es esto. Por ejemplo, puedo decir, mira, el número 1 lo vamos a pedir que lo cargue el usuario, y el número 2 lo voy a escribir yo. Y después vamos a hacer una suma, por ejemplo. Voy a sumar el número 1 más el número 2, ¿sí?
Con eso voy a tener la suma. Pero ¿qué me está faltando acá? Yo acá, después se los voy a subir, esto es la entrada de datos, este es el proceso, esto lo vamos a hacer todas las clases, y esto es la salida o el resultado, ¿sí? Entonces siempre tiene que tener una salida, porque si no el usuario no va a ver los resultados. Entonces, ¿qué voy a usar? Voy a usar el print, por ejemplo, que diga la suma es 2 puntos, y acá le ponemos el valor de la variable suma, ¿sí? Entonces, en este caso, yo digo, bueno, lo corramos. Ingresemos un número, por ejemplo, flotante. Si yo pongo un número entero, me lo va a tomar como flotante con 0, 19.0. Después le digo, mira, el número 2, ponele un 10, ¿sí? Y luego lo que hacemos es, hacemos la suma. Se crea en memoria una variable que suma el 19, que es variable, con el número 10. Me da el 29. Y después en la salida le digo print y me va a salir la suma es 29, el resultado final, ¿sí? El print se usa para dar mensajes siempre, sí, sí, sí. El print te va mostrando por pantalla, igual que el input, lo que vos vas ingresando y lo que vas sacando como resultado, ¿sí? Si supónganse que ustedes quieren, en lugar de usar valores fijos como el 10, quieren pedirle al usuario, mira, o ustedes quieren cargar 2 números, ¿sí? Le podemos poner acá otro mensajito que diga cargue otro número. Entonces volvemos a correr y le decimos, bueno, no sé, carga el 10 y se carga el número 1 al 10. Y cargamos el 12.6, ¿sí? Y ahí está cargado. Le pedimos que haga la suma, la genera en memoria, la guarda en la variable suma, y después le digo, muéstrame el resultado, y ahí está, ¿sí? Entonces, de esa forma, acá tienen un pequeño programa muy sencillo, con entrada, proceso y salida. Carga de datos por teclado, una operación aritmética simple, que es una suma, y mostrar. Fíjense en que esto no es más ni menos que una operatoria de una calculadora, ¿no? ¿Sí? Cargo 2 números, nada más que la calculadora, yo cargo directamente los números y me sale el resultado. Acá puedo adornar con los print o los inputs como quiero presentarle la información al usuario. ¿Sí? ¿Queda? ¿Sí? Por supuesto que después van a combinar el práctico con multiplicación, división, todo lo que sea, ¿no? Acá hay algunos ejemplitos también para que después prueben, acá también, ¿sí? Y hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? El shell no lo vemos por ahora, lo vemos en la clase que viene, seguramente lo van a ver el miércoles también, que es una forma de correr el programa sin tener que estar en un entorno. Es algo parecido a lo que yo estoy haciendo acá con el Python Tutor.